Seguimos con nuestro ciclo de conferencias y hoy tenemos a un ponente que creo que os va a dar una conferencia muy interesante. El ponente de esta tarde es Ramón Domínguez Mompel. Quizá muchos de vosotros ya lo conozcáis porque está muy activo últimamente, dando muchas conferencias, y él nos va a hablar de el MARPE, que es un tema de candente actualidad, la construcción del MARPE analógico versus al digital. Para los que no conozcáis a Ramón Domínguez Mompel, es máster de ortodoncia en la Fundación Jiménez Díaz, es profesor invitado de la Universidad de Coimbra y de la Universidad de UCLA y está en contacto con distintas universidades, tanto de Corea como de Estados Unidos, en el desarrollo de distintos aparatos y en la investigación del crecimiento craneofacial. Creo que va a ser una conferencia muy interesante y, como viene siendo habitual, podéis hacer una serie de preguntas a través de la plataforma. Vais justo debajo de los ponentes y veis que pone realice una pregunta al ponente. Bien, como el otro día, hoy las preguntas serán coordinadas y dirigidas por Eduardo Espinar e Ignacio García Espona. Y recordaros que el viernes seguiremos con nuestro ciclo de conferencias y también tendremos un gran speaker y conferenciante que es Ignacio Blasi. Quizá muchos de vosotros ya lo conocéis y el tema del que va a hablar también es un tema muy interesante, que es la dimensión transversal y su efecto sobre el periodonto. Bien, muchas gracias, espero que estéis todos muy bien. Un abrazo muy fuerte para todos, que seguro que estáis viéndome desde vuestra casa y seguro que entre todos vamos a superar esta crisis. Sin más, os dejo con Ramón, cuando queráis. En primer lugar, agradecer al doctor Juan Carlos Pérez Varela, a toda la comisión científica, al doctor Ignacio García Espona y al doctor Eduardo Espinar por la invitación a compartir con vosotros un tema que creo muy interesante y que vais a ver. También felicitar, evidentemente, a la SERO por esta organización online que me parece magnífica en estos momentos, que todos estamos en casa y que necesitamos hacernos un poco el tiempo más ameno. Bueno, hoy... A ver, aquí. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es MARPE analógico versus MARPE digital. Es un tema que, como todos sabéis, está muy en el día a día. Todo el mundo está preguntando por qué MARPE, por qué no MARPE, por qué analógico, por qué digital. Yo hoy lo que voy a intentar es resolver un poco esas dudas que nos surgen a todos en nuestro día a día. Bueno, muchos de vosotros me conocéis, pero para los que no me conozcáis, yo me formé en la Fundación Jiménez Díaz, en la parte de ortodoncia. Luego me fui a Estados Unidos con el doctor Moon, que es donde empecé a trabajar con todo esto de las disyunciones asistidas por microtornillos. Hoy quiero hacer, porque no siempre lo hago y hoy tengo esta oportunidad, agradecer al equipo de la Fundación Jiménez Díaz, con quien compartí tanto tiempo y fueron mis primeros formadores y mis primeros instructores en este tema de MARPE, de todo lo que es la disyunción. Evidentemente a todo mi equipo clínico, mi tío otorrino, mis padres, las enfermeras, las auxiliares, pues todos formamos un equipo y es lo que precisamente hoy quiero compartir con vosotros, un poco este día a día. Y ya sabéis, los que me conocéis, que me gusta ir siempre de lleno y no hacer mucha introducción, sino empezar con el tema casi de lleno. Por lo tanto, vamos a hablar del tema transversal. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a centrarnos en lo que es la expansión puramente esquelética, es decir, que envuelve o que incluye algún tipo de movimiento de bases óseas. Este tipo de expansiones que estáis viendo aquí, todas incluyen o han sido a partir de una expansión esquelética. Si lo vemos desde un punto de vista intraoral, lo mismo. ¿Qué sucede? Que evidentemente todo esto luego lleva asociado un tratamiento de ortodoncia. Esto es lo que conoceríamos como la ortopedia convencional. ¿Qué sucede? Que al hacerla en adultos, ese término parece un poco o un tanto extraño el hablar de ortopedia en adultos. Pero vais a ver cómo sí que conseguimos hacer expansiones en adultos jóvenes y ya cada vez más en edades más adultas, siempre hablando de la maduración ósea. Hoy no tengo tiempo de contaros cómo resolvemos el problema posterior de ortodoncia. Estoy convencido que en un futuro podremos hablar de ello. Bueno, cuando hablamos de la expansión maxilar, lo que tenemos que tener siempre en cuenta son las suturas circunmaxilares. Muchísima gente considera que es la sutura media palatina la que ofrece más resistencia cuando hablamos de expansiones. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La sutura media palatina es la sutura que va a estar más cercana a esos vectores de fuerza, a esa fuerza que vamos a ejercer con el disyuntor, y no van a ser los centros de resistencia máximo
cuando queremos disyuntar. Aquí podéis ver en el dibujo, en este esquema, cómo están representadas esas suturas que cuanto más alejadas estén de la aplicación de la fuerza, más relevantes van a ser en este proceso de expansión. Así, cabe mencionar y destacar la sutura frontonasal y la sutura pterigopalatina. ¿Por qué? Porque son, como digo, las más resistentes y más alejadas de estas zonas de donde ejercemos la fuerza. Si hablamos de expansión, evidentemente tenemos que ser expertos en lo que es la anatomía del cráneo, especialmente en lo que es el maxilar y todas las estructuras que engloban sus conexiones. Aquí tenemos el maxilar representado con el hueso palatino a posterior, tenemos los huesos de la nariz, el vómer y el etmoides, y evidentemente lo que conforma la base craneal media, o gran parte de ella, que es el esfenoides con sus apófisis pterigoides y su conexión intersutural con todo este macizo maxilar anterior, que es el que queremos desarticular al fin y al cabo. Cabe mencionar una especial atención a la estructura pterigomaxilar, cómo se divide o cómo está conectada ese proceso. Aquí estáis viendo el hueso palatino en el lado izquierdo con su proceso vertical y su proceso horizontal. Este es el que se va a unir al final con la apófisis pterigoides del esfenoides. Va a hacer, donde veis aquí, donde pone el proceso piramidal, la apófisis pterigoides, en esas dos alas que tiene la mayor y la menor, o la medial y la lateral, ahí el hueso palatino va a incluirse dentro. Y eso es muy importante y ahora veréis por qué. Porque es la mayor resistencia cuando hablamos de protracciones maxilares una vez hemos hecho la disyunción esquelética. Fijaros aquí, en este esquema que me gusta mucho ponerlo así. ¿Por qué? Porque es cómo está representada o cómo podemos ver en diferentes planos axiales la conexión o la sutura pterigopalatina. Recordad que la sutura pterigopalatina, para estudiarla, siempre el mejor corte es en un corte de CBCT, en un corte tomográfico, desde un punto de vista axial. Si veis aquí, por ejemplo, el APS, ese representaría el plano palatino. Ya es el plano que yo os recomiendo para poder verla, cómo se ha abierto esa sutura, porque si ascendemos en un plano superior, como puede ser el LNS, que representa ya una fosa nasal media, ¿qué va a suceder? Pensar que a esa altura, en una visión axial, lo que vamos a tener es la fosa vamos a tener una fosa ahí pterigopalatina que no vamos a poder ver o nos va a generar un espacio y nos puede llevar a error pensando que hemos disyuntado cuando en realidad no hemos disyuntado. Bueno, fijaros este caso. Este es un caso de expansión rápida palatina y es un caso que muchos sabéis que para mí fue un game changer. Fue lo que hizo que cambiaran las reglas del juego o cómo yo veía el tema de la expansión. A este chaval le coloqué un disyuntor convencional, dentro soportado, tipo Hyrax. Aquí veis en los registros iniciales una compresión maxilar, de base, también dentoalveolar, también dental, muy estrecho, esa tendencia o esa mordida abierta con tendencia a la interposición lingual evidente. ¿Qué sucede? Pues hacemos esa primera fase, expandimos y fijaros cómo el caso termina en esta situación esperando recibir una segunda fase. Pero ¿qué pasa? Que si analizamos un poquito más de cerca y comparamos ese antes y ese después intraoralmente, pudiera estar bien. Pero ¿qué pasa a nivel facial? A nivel facial lo que sucede es que si os fijáis en esa foto de perfil derecho, no vemos un gran cambio en temas de vías aéreas. No vemos un cambio en lo que es la parte superior de ese maxilar. ¿Por qué? Porque hemos generado expansiones de este tipo. En un plano coronal hemos generado una expansión en V y en un plano axial en forma también de abanico. Esto es lo que tenemos que evitar. Este tipo de expansiones que pueden ser de cantidad, lo que están generando es que no sean de calidad. Y tenemos que perseguir mucho más la calidad que no la cantidad. Recordad siempre eso. Las estructuras que hacen que este tipo de disyuntores dentosoportados no consigan los efectos deseados, evidentemente las que ya he comentado, la sutura frontonasal y la sutura pterigopalatina. Aquí lo veis de nuevo representado esquemáticamente. Si hacemos una expansión con una placa Hawley, ¿qué vamos a tener? Un efecto dentario. Si vamos a disyuntores ya dentosoportados tipo Hyrax, podemos discutir temas de edades, más mayores, más pequeños, maduraciones óseas. Podemos pensar que vamos a tener un componente dentoalveolar. Evidentemente, si nos vamos a un tipo Hyrax, ya empezaremos a tener un componente de base ósea. Sin embargo, no podremos llegar en muchas ocasiones a esa porción superior del hueso maxilar. Es por eso que surge el MARPE. El MARPE es la unión del Hyrax, un aparato dentosoportado, con microtornillos. Evidentemente, y como estáis viendo aquí, hay muchos tipos de MARPE y todos tienen una configuración diferente. ¿Qué configuración? Bueno, pues algunos usan 2 tornillos, otros usan 4, más anteriores, más posteriores, y voy a ir un poquito ahí. Fijaros, si utilizáramos este tipo de disyuntores, como estáis viendo con 2 tornillos anteriores,
puede ser arriba a la izquierda el doctor Liu, el de doctor Bilmes, que también sale por ahí a la derecha, muchos diseños y muchas variedades. Pero ¿qué es lo importante? El no querer conseguir este tipo de disyunciones. No estoy diciendo que estos disyuntores siempre consigan una disyunción en V, no, pero no siempre lo consiguen o es menos predecible. De hecho, muchísimos de estos disyuntores que ahora vais a ver el tipo de configuración que es, lo que preconizan es el uso del protocolo, por ejemplo, Al-Ramek. ¿En qué consiste? En abrir y cerrar la sutura, ¿con qué? En un intento de desarticular esas suturas circunmaxilares que de otro modo sería imposible hacerlo desde una primera tentativa. Por eso abren y cierran varias veces las suturas para intentar romperlas. Eso no sucede si usamos un disyuntor tipo el que estáis viendo aquí, que es el MSE, que lo que hace es preconiza el uso del anclaje bicortical. Hoy, aunque me voy a referir todo el tiempo al MSE, al Maxillary Skeletal Expander, desarrollado por el Dr. Moon, quiero que entendáis que es el disyuntor del que hablo porque es el disyuntor que yo utilizo clínicamente. Sin embargo, lo que tenéis que entender, y al final de esto, lo que tenéis que sacar en claro es, como conclusión, ya os la voy adelantando, es el anclaje bicortical. Es lo que hace que la disyunción funcione y ya lo tenemos más que científicamente probado y lo podemos ver en muchísimos artículos. Vamos a este tipo de configuración y os voy a explicar el porqué de esto que os estoy hablando. Fijaros, si tuviéramos este tipo de configuración, ¿qué va a suceder? Pues vamos a coger 2 tornillos, por ejemplo, los vamos a introducir dentro de la boca con esta disposición, los vamos a rotar porque la inserción, ya sabéis que por la propia pieza de mano y como indican los desarrolladores, es que se haga de posterior a anterior. Y ahora fijaros, voy a establecer o voy a dibujar la primera cortical, que es la maxilar inferior o la oral. Y luego voy a pintar la segunda cortical, que sería la maxilar superior o cortical nasal. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a colocar los tornillos. ¿Qué sucede en este caso? Si os fijáis, por mucho que yo quiera que esos microtornillos tengan un anclaje bicortical, va a ser realmente complicado que eso pueda pasar. De hecho, si os dais cuenta, aunque yo amplíe ese tamaño, el anterior nunca llegaría a anclaje bicortical. El posterior, si colocáramos estos tornillos que he representado, que vendrían a ser tornillos casi de 18 milímetros por lo menos, entonces podríamos hablar a lo mejor conseguir algún tipo de anclaje bicortical, que es por lo que algunos de estos disyuntores funcionan bien a veces y otras veces no. Fijaros qué pasa en este caso. ¿Qué sucede si tengo el tipo de diseño que estáis viendo arriba a la izquierda? Voy a coger 4 tornillos, los voy a colocar de forma vertical, pero si son demasiado cortos, tampoco estoy llegando a ese anclaje bicortical. Por lo tanto, tanto la posición dentro de los tornillos, de los microtornillos, dentro del maxilar, como la longitud y las características de los microtornillos son esenciales. Si los coloco más grandes, ya estaría consiguiendo ese anclaje bicortical. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es distinguir tipos de MARPE. Queremos saber con qué MARPE estamos trabajando, qué características tiene el MARPE que estamos utilizando. Eso es lo más importante. Aquí veis el concepto que os habla del anclaje bicortical. Al final, lo que queremos son este tipo de expansiones. Estáis viendo cómo, en este caso, estamos consiguiendo la expansión paralela de las suturas. Aquí veis un corte frontal, un corte coronal, y cómo la parte amarilla, que es el post, es una superposición del pre con el post, expansión, estáis viendo cómo esas apófisis pterigoides están expandidas, lo que claramente nos está indicando radiográficamente que hemos tenido una expansión no solamente a nivel anterior, sino a nivel posterior. Y aquí veis cómo también se ve en esta imagen de la derecha, cómo se ha desarticulado la sutura pterigopalatina al desaparecer ese proceso piramidal, que es lo que nos permite después poder hacer la protracción del maxilar hacia adelante. Bueno, todo esto ya sabéis que lo tenéis en muchísimas publicaciones. Nosotros lo tenemos publicado en Progress in Orthodontics y en el American Journal. ¿Por qué? Porque también es importante que entendamos, hoy no me puedo entretener o dedicar mucho tiempo a esto, cómo son los vectores de fuerza una vez que expandimos. Evidentemente, aquí estáis viendo en esta representación del pre y el post, dónde se van a trasladar los centros de rotación una vez expandamos. Ya no van a estar en esa espina nasal posterior, sino que vamos a considerar cada hemimaxilar de forma independiente, algo fundamental, como vais a ver, cuando hagamos protracciones. ¿Por qué? Porque esos centros de rotación del maxilar y las rotaciones que siempre utilizamos para aprovecharnos de ellas
cuando hacemos nuestras mecánicas y poder hacer cambios de planos oclusales, es muy importante ver, evaluar y saber dónde están una vez hemos hecho la expansión. A nivel frontal, en lugar de estar en este punto, en esta sutura fronto-maxilar, se van a trasladar a las suturas fronto-cigomática y por lo tanto la expansión va a ser de este estilo. ¿De acuerdo? Muy importante que veáis esto. Esto lo tenemos publicado también en referencia a los cambios que se producen en el arco cigomático. Al final lo que queremos es esto, abrir la sutura de forma paralela, lo más paralela posible, esperar a que se nos rellene de hueso, a que se genere hueso y cerrar. Luego podremos hablar, si queréis, de si cerramos inmediatamente el diastema, si no, o cómo lo hacemos. Anclaje bicortical. Queremos ver estas imágenes, queremos ver esta expansión. Esta expansión, ¿por qué se produce así? Porque tenemos un anclaje bicortical de los 4 microtornillos. Por lo tanto, podemos decir que las indicaciones son compresiones maxilares esqueléticas para evitar el efecto dental y dentalveolar, pacientes dólicos, ya que la expansión al ser paralela evita el descenso de esas cúspides palatinas que nos posteriorrotan la mandíbula y nos empeoran los perfiles y los patrones de pacientes dólico-faciales. Evidentemente, esto es lo mismo o va muy en relación al plano mandibular aumentado, es una clara alternativa al SARPE y es el disyuntor que deberíamos utilizar cuando hacemos SARPE. Hay muchísimas publicaciones que hacen referencia a que cuando hacemos esos cortes, esos Lefort 1 para hacer la expansión después del SARPE, también esos procesos pueden inclinarse. Por eso también se recomienda, y así nos dicen los estudios, que el disyuntor post-SARPE sea asistido por microtornillos y no con un disyuntor tipo Hyrax únicamente dentro soportado. He puesto aquí en mayúsculas la apnea del sueño y en adultos porque son dos claras indicaciones que vais a ver que estamos cada vez más utilizando, implementando gracias al uso del MARP. Contraindicaciones, pues son muy claras, son las contrarias. Compresiones dentalvelares, en esos casos, si no quiero hacer una expansión de hueso basal, pues no utilizaré un anclaje en microtornillos. Si puedo colocar un disyuntor soportado, prefiero colocar un disyuntor dentro soportado. Narices anchas, tenemos publicado también que hay un efecto en perfil blando, en tejidos blandos. Otros autores también lo han publicado. Sin embargo, todos concluyen que el paciente de forma subjetiva no es capaz de identificar cambios en lo que es el perfil blando. Lo pongo como limitación, ¿por qué? Porque sí pacientes con alas nasales muy anchas, que a lo mejor 1 o 2 milímetros sí pudiera resultar en un empeoramiento de lo que es la estética nasal, muy en cuenta. Paladares muy ojivales donde no podemos diseñar o es muy complicado llegar a tener ese anclaje bicortical. Os contaré diferentes alternativas. ¿Cómo diseñamos el MSE para tener éxito? Es una pregunta clara. ¿Qué sucede? De nuevo, pongo MSE, acordaros, MARPE con anclaje bicortical, ¿vale? Quiero que lo tengáis muy en cuenta a lo largo de toda la presentación. Bueno, pues vamos a meternos un poquito más en tema. Vamos a tener dos formas. Podemos hacerlo de la forma tradicional, que es el MSE analógico, o de una forma digital, que es como yo os voy a enseñar o como creo que deberían de estar haciéndose cada vez más las cosas. Fijaros, si lo hacemos de forma analógica, que estoy seguro que muchos de vosotros ya utilizáis este sistema, os voy a contar las visitas y una ventaja y una desventaja clara de hacerlo de este método. La primera visita sería la toma de registros convencionales, ¿vale? Modelos, radiografías, todo lo que consideremos. La segunda visita comentaríamos el caso. La tercera visita colocaríamos los espaciadores para generar espacio, colocar bandas, tomar una impresión de arrastre y enviarlo al laboratorio. ¿Vale? Colocaríamos las bandas, impresión de arrastre. En una cuarta visita, porque el paciente tiene que estar un tiempo con los espaciadores. Y una quinta visita para colocación del MSE. Por lo tanto, 5 visitas para colocar el disyuntor. Y en medio, evidentemente, una comunicación con el laboratorio. ¿Que cómo va a ser esa comunicación? Vamos a ello. Instrucciones para el laboratorio. Le voy a decir, por favor, bueno, cosas que voy a hacer yo. Voy a positivar el modelo y voy a colocar las bandas. Aquí veis cómo están colocadas las bandas. Esto lo hacía yo en mi consulta, ya hago todo digital. Pero antes lo hacíamos así. Yo vaciaba el modelo con mis bandas de arrastre, dibujaba y representaba la sutura media palatina en el modelo de escayola, luego representaba esa línea de separación de paladar duro con paladar blando. ¿Veis qué interesante es? Ahora cuando veáis una superposición de STL con los archivos DICOM, vais a ver cómo esa línea no siempre se corresponde a la línea ósea de separación del hueso a nivel del tejido blando con el hueso. Ahora lo vais a ver.
y luego ¿qué les dibujaba? Les representaba la silueta donde quería que estuviera el disyuntor. Aquí el disyuntor de momento no estaría en boca, ¿vale? Estaría solamente mi modelo. ¿Y el laboratorio qué tendría que hacer? Bueno, pues el laboratorio solamente tendría que doblar los brazos, colocar el disyuntor en su posición y hacer las soldaduras, con lo que ya tendría mi MSE listo para que me viniera a consulta y poder colocar. ¿Qué sucede? Me podrías preguntar, vale, Ramón, muy bien, así es como lo hacemos, no me estás enseñando nada nuevo. Pero de estos 6 puntos, ¿de cuáles nos podemos fiar? Bueno, pues la respuesta es de ninguno. No hay ninguno de estos puntos de los que nos podamos fiar. ¿Por qué? Cuando positivamos las bandas, evidentemente se pueden alterar de la posición y luego pensar que lo voy a tener que llevar a boca, con lo que puedo incluir algún tipo de error a la hora de hacerle morder más por un lado que por otro. La sutura media palatina, la estoy representando en una línea, es una línea en un modelo. Pensar que esa sutura tiene interdigitaciones a nivel frontal, con lo que no puedo representarlo con una única línea. Esa impronta que deja el maxilar o esa línea media palatina no es suficiente, y vais a verlo, para identificar la sutura media palatina. Esta línea, evidentemente, tampoco, como os lo voy a mostrar después. La silueta, ¿qué sucede? Que va a estar ya condicionada a esas líneas o a esas referencias que he dibujado, por lo tanto tampoco me puedo fiar. Y evidentemente, si no me puedo fiar de nada de eso, no me voy a poder o no le voy a poder obligar o exigir a mi laboratorio que esos 2 puntos estén bien hechos. Por lo tanto, no me puedo fiar de nada de esto. Tengo 0 garantías de que esto vaya a funcionar. Entonces, me podríais preguntar ahora, Ramón, ¿y cómo podemos tener garantías de éxito? Bueno, pues yo os digo que el 66,6% podemos al menos controlarlo. ¿Cómo? Con un diseño digital. Yo os voy a contar, fijaros, haciendo de forma digital, nosotros siempre vamos a poder tener 3 tipos de situaciones o 3 cosas cuando nos enfrentamos a un paciente que tenemos que hacer disyunción maxilar. Si lo hacemos digital, vais a ver que podemos tener un control sobre el diseño y colocación virtual del disyuntor. Por lo tanto, voy a poder planificar exactamente dónde ponerlo, teniendo la garantía de que está bien colocado. Por lo tanto, no voy a tener un problema en un futuro de colocación del disyuntor. Sé que está bien situado en los 3 ejes del espacio. Por lo tanto, eso lo puedo controlar. También voy a poder controlar la instalación intral. Vais a ver cómo transferimos ese diseño virtual a la boca, sin posibilidad a que haya errores. ¿Qué no podemos controlar? Bueno, pues el punto más difícil de controlar es las características biológicas intrínsecas de nuestro paciente. Evidentemente es el punto donde todo el mundo está trabajando. Saber cuáles son esas características que hacen que una disyunción funcione o no, por qué algunos funcionan y por qué otros no funcionan. Bueno, lo que quiero transmitiros hoy es que si tenemos control sobre esos 2 primeros puntos, todos los errores o todos los fracasos en disyunciones vamos a saber que están siempre en una característica intrínseca de nuestro paciente, ya sea una maduración ósea aumentada, ya sea las abordajes cigomáticas de las que hablaremos, muchos factores que podemos tener y valorar, considerar y valorar, perdón. Bueno, por lo tanto, está bastante obvio que tenemos que pasar de lo que es un diseño convencional a lo que es un diseño digital. De hecho, esto es lo que nosotros, cuando lo hacemos así, tenemos un protocolo en la consulta, que es el protocolo MAOSAT, que es cuando asociamos esto a pacientes con apneas e hipoapneas del sueño. Un tema también muy interesante que daría para hablar muchísimo tiempo. Una pregunta evidente, ¿estamos preparados para la odontología digital? Bueno, pues tenemos que estarlo. Estamos ya en un momento en el que ya esto se presupone que lo estamos haciendo o estamos de algún modo implementándolo en nuestras clínicas. Os voy a mostrar cómo sería una visita para una colocación de un MARPE con anclaje bicortical digital, un MSE digital. Vendría el paciente, yo en mi primera visita ya le he evaluado, sé que me va a hacer falta, yo siempre les tomo esos registros intraorales, ya tengo mi STL y le voy a hacer un CBCT para obtener los archivos DICOM. La segunda visita, si es necesario, evidentemente, le comento el caso al padre o al propio paciente. Y en la tercera visita le coloco el disyuntor. Y en medio, evidentemente, una comunicación con el laboratorio. Como veis, se reduce mucho lo que es la comunicación o el que el paciente tenga que venir tanto a consulta. Y vais a ver cómo se reduce la comunicación con el laboratorio y qué grado de eficiencia podemos llegar a tener. Al laboratorio, ¿qué le voy a hacer? Le voy a enviar un STL y un DICOM, ya no tengo que vaciar modelos, ya no tengo errores de bandas. El laboratorio entonces me lo va a posicionar virtualmente, estáis viéndolo ahí abajo, trabajo en laboratorio, será el punto 2, posicionar virtualmente el MSE y los microimplantes. ¿Qué haríamos después? Tendríamos que comprobar que la posición virtual
que hemos obtenido por el laboratorio o que hemos hecho nosotros mismos, también se puede hacer, lo podemos hacer nosotros mismos, vamos a comprobar que está bien. Vamos a comprobar que la bicorticalidad de los tornillos es correcta, tanto posteriores como anteriores. Y vamos a diseñar las estructuras sinterizadas, que son esas bandas, esas estructuras que vamos a luego a cementar, y vais a ver que eso es lo que nos genera una única posición del disyuntor. Luego el laboratorio tendrá que hacer unas soldaduras. Vamos punto por punto. ¿Cómo controlamos el diseño? Bueno, pues el diseño lo vamos a controlar con estos puntos. Y vamos a ir también, de nuevo, ahora desglosándolo poco a poco para que lo veáis. Lo más importante que es localizar y situar nuestro cráneo en los 3 ejes del espacio. Esto es como comúnmente muchísima gente hace lo que es, y en muchísimos artículos clásicos, cómo hacen las comparaciones. Si os pongo a la izquierda un pre y en la derecha un post, veis cómo se ha disyuntado. ¿Qué sucede? Que tenemos estructuras tridimensionales, registros tridimensionales, pero que luego perdemos todo el poder de evaluación porque lo que hacemos son medidas lineales. No tiene ningún sentido, en mi opinión. De hecho, aquí fijaros cómo esa línea horizontal, no un plano, es una línea horizontal que conecta las suturas frontocigomáticas derechas e izquierdas, pasando por la vela y luego una perpendicular. ¿Qué sucede? Que si os pregunto si esta disyunción ha sido paralela o asimétrica, todos me diríais que ha sido asimétrica. ¿Qué sucede? Que si establezco un plano sagital medio, evaluando o teniendo en cuenta 3 puntos, voy a poder comparar realmente un pre y un post superponiendo las mismas estructuras. En este caso, la base craneal anterior, que es una estructura que no se mueve y permanece estable durante toda la disyunción, ¿vale? Esto, de nuevo, también daría para hablar muchísimo de cómo hacemos y realizamos las superposiciones. Fijaros cómo aquí la disyunción ha sido más o menos paralela, teniendo en cuenta que todas tienen un cierto grado de asimetría. Este método también lo tenéis aquí publicado, cómo localizamos y colocamos, diseñamos estos planos. ¿Por qué? Porque queremos que sea predecible. Si no localizamos y no orientamos bien nuestro cráneo, nada de lo que hagamos después va a ser predecible. Estamos incorporando errores desde el primer momento de juego. Queremos evitar este tipo de situaciones. Cuando antes lo hacíamos de forma analógica, se nos impactaban los disyuntores, como veis ahí, se nos torcían las guías, se nos impactaba también por delante, los tornillos se soltaban, se nos abría más delante que detrás porque no conocíamos la densidad ósea, a veces funcionaban, a veces no. Esto es lo que queremos evitar. ¿Qué vamos a hacer? Escáner intraoral, tengo mi archivo STL, mi CBCT, tengo mis archivos de icons. Fundamental empezar a hablar de archivos y no decirle al laboratorio, te envío mi escáner. No, si me envías tu escáner, ¿qué vas a enviar? ¿El itero? ¿Me vas a enviar el CBCT? O sea, siempre hablar de archivos. Una vez superpuesto, ya tenemos una estructura tridimensional. Tenemos nuestro modelo del STL superpuesto a nuestros archivos de ICOM. ¿Qué vamos a hacer? Establecer nuestros planos y colocar el disyuntor en la posición más favorable, que, como os cuento, hemos ya dejado de ponerla tan a posterior para irnos más anterior. Antes, porque se preconizaba con el uso del MS irnos muy atrás. Ahora lo vais a ver. Luego diseñaremos nuestras estructuras sinterizadas. Ya tendremos estructuras sinterizadas y el disyuntor colocado en su sitio. Pero, como os decía, lo primero es establecer esa posición antero-posterior. Antes, si esto fuera un modelo de escayola, pintaríamos la línea de separación de paladar duro con el paladar blando. Fijaros qué interesante lo que os contaba antes. Fijaros esa espícula de la espina nasal posterior. No coincide con lo que es la representación clínica de la separación de paladar duro con paladar blando. Es decir, existe un poco más de hueso palatino hacia posterior. Antes decíamos, pues, 2 milímetros hacia anterior de esa línea que teníamos ahí colocada. ¿Por qué? Porque íbamos a ciegas. Ahora no, ahora nos interesa irnos cuanto más anterior, mejor, siempre y cuando podamos garantizar la bicorticalidad. ¿Vale? Aquí es como planificamos esa posición de los planos. Yo creo que era un vídeo. A ver, ahí estamos. ¿Vale? Vamos a representar nuestro plano sagital medio para luego poder colocar el disyuntor. ¿Vale? Ahí tendréis el plano sagital medio. Evidentemente, esto es para luego orientar bien y poder saber cómo colocamos el disyuntor. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos y de nuevo establecemos líneas, fijaros aquí cómo está representado ese plano, en una línea, pero es un plano. Fijaros la diferencia que hay. Si os pido aquí que me tracéis la línea en el modelo de la estructura media palatina, me dibujaríais esa línea roja. ¿Eso que generaría? Que el disyuntor estuviera colocado así y creeríamos que está bien situado.
Sin embargo, si os digo que el plano es la línea verde que estáis viendo ahora representada, está claro que estaríamos asumiendo un error desde el principio que, si os dais cuenta, está haciendo que el disyuntor esté torcido en un plano axial. Fijaros también aquí, esa espina nasal anterior, si conecto espina nasal anterior con espina nasal posterior, ¿eso qué va a generar? Va a generar que mi disyuntor esté también torcido y tenga los 4 tornillos en un hemimaxilar. Fijaros la importancia de planificar bien y establecer bien esos planos. Una vez que los tengo bien establecidos, os voy a enseñar cómo se produce ese movimiento o esa transferencia del modelo del MSE al modelo virtual. Lo que tenemos que localizar, ¿qué es? Fijaros, mucosa palatina. Vamos a tener nuestro plano palatino y lo que hemos llamado nuestro plano del MSE. Queremos que los dos planos, el verde y el azul, sean perpendiculares a la sutura media palatina representada en blanco y que sean paralelos entre ellos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que una vez coloquemos el disyuntor, esto sea, y fijaros, aparezcan 2 tornillos por la derecha y 2 tornillos por la izquierda. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues os lo represento aquí. Vamos a coger el disyuntor. Ya lo tengo paralelo. El plano del MSE es paralelo al plano palatino. Lo voy a ir ascendiendo. ¿Qué sucede? Que en ese ascenso va a llegar un momento en el que me impacte en el tejido blando. Ese es el punto que necesito localizar. ¿Por qué? Porque eso me va a dejar el gap de aire. Este gap de aire, que es lo que represento aquí, que es lo que luego me va a garantizar que mi disyuntor sea paralelo. Si nosotros cogiéramos este disyuntor y yo, de forma tradicional, le diría al laboratorio, por favor, pégamelo al paladar. El laboratorio, ¿qué va a hacer? Va a subirlo por el lado derecho y los tornillos, por lo tanto, no van a ser rectos, sino que van a estar inclinados, seguramente impactando en el tabique nasal. Por lo tanto, muy importante localizar eso. Aquí tenéis otro ejemplo similar, donde impacta también en ese lado. Queremos averiguar ese espacio de aire. Luego, por comunicación sencilla y como lo hago yo, simplemente hablo de la posición o del diseño de las estructuras sinterizadas. Un tipo 1, que es como nosotros lo hemos definido, serían estructuras simples, únicamente para expandir. Un tipo 2 para mordidas abiertas, ya que incluyo tubos para luego cortar los brazos y realizar la intrusión del sector posterior-superior. También podemos hablar del tipo 3, S de short y L de long. ¿De qué? De los brazos. Aquí me refiero a pacientes de clase 3 que vamos a asociarles máscaras faciales y elásticos para las mini placas. Al final lo que voy a recibir del laboratorio o de las planificaciones que yo hago es este tipo de diseños. Voy a saber si quiero que el disyuntor esté aquí o esté más adelantado, más a posterior o más anterior. La pregunta que siempre les hago, por favor, rotan el modelo que necesito saber la bicorticalidad del caso. Me dicen, oye, estamos consiguiendo, y yo constato, cuando también lo realizo, que tenemos microimplantes de 9 y de 11 asegurándonos la bicorticalidad. ¿Qué voy a escoger en este caso? Pues voy a escoger el tornillo que me permita asegurarme la bicorticalidad y que sea lo más anterior posible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, voy a poder tener diferentes diseños, puedo calcularlos y saber cuándo tengo ese anclaje bicortical. Y ahora vamos a las estructuras sinterizadas. ¿Qué tengo aquí? Tengo ese diseño doble gancho para máscara facial y mini placas. Lo vais a ver en un caso que os voy a compartir. Fijaros aquí. ¿Aquí qué pasa? Que no tengo anclaje bicortical anterior. De hecho, se está relevando aquí, revelando. Pone menos 2.7 y menos 2.3. ¿Qué significa? Que delante no tengo anclaje bicortical. ¿Esto cómo lo puedo solucionar? O me puedo ir más para detrás, más hacia posterior, o puedo inclinar, descender la parte posterior, con lo que estoy cambiando la trayectoria de esos tornillos, teniéndolos, por lo tanto, en vez de una disposición de posterior a anterior, dentro del paladar, de la boca, tendré una disposición o una colocación de anterior hacia posterior, garantizando la bicorticalidad. Os lo muestro en el siguiente caso que vais a ver. Antes de eso, ¿cómo llevamos esto a boca? Vale, una vez que esté diseñado, lo que tengo es un modelo de acrílico. Aquí veis representada dentro del disyuntor esto, es lo que representa el espacio de aire que habíamos generado. Estos son los disyuntores que obtenemos con una única posición en boca, ya que esas bandas, esas estructuras sinterizadas, nos garantizan la única posición en boca. Bueno, así es como llega del laboratorio. Vale, perdonad que lo pasa un poco rápido. Y aquí veis cómo es una fiel reproducción de lo que vamos a colocar. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que, como os decía al principio, evidentemente luego todo esto va asociado a un tratamiento de ortodoncia. Yo en mi caso, sabéis que uso mucho los alineadores, casi siempre lo combino con alineadores. Hoy de nuevo no tenemos tiempo para extendernos en esa fase, pero sí puedo contaros una primera fase con disyunción
y efecto de 2x4 con alineadores, lo que sería una primera fase de ortodoncia. De ortopedia, perdón. El protocolo, de nuevo, Moassad, es un paciente de clase 3 con problemas de sueño. El protocolo que tenemos diseñado en la consulta, ¿cuál es? La combinación de alineadores con un disyuntor tipo MSE, anclaje bicortical, mini placas y máscara facial. Todo ello de forma simultánea para reducir los tiempos de tratamiento y optimizar las mecánicas y optimizar también ese recambio celular que nos va a permitir tener mejores resultados. Fijaros aquí cómo vamos de esta situación, vamos a disyuntar, veis aquí el disyuntor, representado esquemáticamente, cómo adelantamos el maxilar con gomas de tracción a la máscara y gomas de tracción a las mini placas de los bolas. Voy al caso que habéis visto. Este es, fijaros, un paciente que no consigo anclaje bicortical anterior. Digo, pues ¿qué puedo hacer? Fijaros aquí cómo lo he colocado bien. Me costó mucho registrar la parte posterior del paladar. Era un paciente que tenía muchas náuseas, con lo que ya tengo una limitación posterior porque no tengo el STL a nivel posterior. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a jugar con el disyuntor. Fijaros cómo voy lo que os he dicho, descender a nivel posterior para cambiar la angulación de mis microtornillos, utilizando siempre las guías como los orificios del MSE como guías para colocar. ¿Veis ahí cómo estoy jugando con la posición anterior hacia posterior? Cómo lo voy inclinando y fijaros ahora lo que obtengo. Digo, sigo sin tener anclaje bicortical, me meto dentro del hueso y veo que todavía me quedan como 1 o 2 milímetros. ¿Qué voy a hacer en ese caso? Pues voy a seguir angulándolo. Fijaros cómo angulo para cambiar esa posición. ¿Para qué? Para asegurarme que voy a tener anclaje bicortical. Y ya empiezo a verlo. Vale, ya empiezo a conseguir un poco de anclaje bicortical. Ese es el juego que tenemos que empezar nosotros a tener, ¿vale? O sea, es aquí nuestro objetivo, o sea, nuestro trabajo a la hora de colocar un MARPE, en este caso el MSE, es la posición virtual del disyuntor. Eso es lo que tenemos que saber nosotros hacer, ¿de acuerdo? Diseñamos las estructuras, como habéis visto anteriormente. ¿Por qué? Porque este es el paciente. Fijaros, primera fase, ¿vale? Vamos a disyuntar. Es un paciente dólico, con presiones maxilares. Había intentado hacer disyunciones hasta en 3 ocasiones sin éxito. Fijaros cómo lo que tenemos es una compresión clara maxilar bilateral, una retrusión de una hipoplasia maxilar no solo transversal, sino también en sentido anteroposterior. Ese plano oclusal ligeramente empinado, que vais a ver que empezamos a cambiar también. No tiene espacio para el 13 y la parte anterior, un tip de esos incisivos que nos está haciendo que tengamos un lado más intruido, que si lo viéramos en las radiografías veríais cómo está realmente canteado el plano, no a nivel dentario, sino a nivel esquelético. Realizamos la disyunción, ¿vale? Aquí veis cómo lo combino en este protocolo que hago de Invisa, de alineadores con disyuntores. Fijaros aquí y observar cómo empezamos a tener más espacio, se le exfolia el canino, empezamos a guiar ese cierre de espacios. Os pongo esta imagen oclusal, ¿por qué? Porque quiero que veáis cómo no coloqué, aunque estaba previsto, cómo no coloqué los tornillos posteriores. ¿Os acordáis que os dije que era un paciente que tenía muchas náuseas? No pude colocar los tornillos posteriores. Sin embargo, tenía tal certeza de que los anteriores tenían anclaje bicortical que era suficiente en un paciente joven para poder garantizar la expansión. Por eso no coloqué los posteriores y por eso estáis viendo cómo ligeramente el disyuntor se ha cedido o ha cedido un poco más a nivel posterior. Bueno, ¿cómo colocamos las mini placas? El doctor Luis Carlos Ojeda ya lo contó, los bolas de Hugo de Klerk. Yo he probado, así es como están, mucha ojo a esas alturas, se puede jugar con ellas, normalmente hay que colocarlas simétricas, a no ser que, como en este caso, las coloquemos de forma asimétrica. Hemos probado, junto con mi hermano José Luis, muchísimos tipos de placas, todas ellas tienen sus ventajas, sus inconvenientes, y veis otro caso en el que combinábamos las mini placas con todo este protocolo, todas tienen sus ventajas e inconvenientes. Fijaros a nivel frontal cómo empieza esa línea media a centrarse superior por un movimiento esquelético, ¿de acuerdo? Y fijaros qué es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es esto. La mini placa inferior derecha, anteroinferior derecha, estaba más baja. ¿Eso qué me va a generar? Me va a generar, como explicaba otro día el doctor Ojeda, un centro de rotación. Fijaros nuestro centro de rotación del maxilar. No estoy hablando del centro de rotación de toda la dentición, sino a nivel esquelético, ¿de acuerdo? Si yo
asocio un elástico de clase de máscara facial, esa inclinación de 30, 40 grados, dependiendo de lo que queramos conseguir, es precisamente para evitar cambios en sentido rotacional del maxilar. ¿Qué sucede? Y es por lo que alargamos muchas veces ese hook para las máscaras más o menos que estén a la altura o por delante, debajo del centro de rotación. ¿Para qué? Para evitar ese descenso posterior del maxilar. ¿Qué sucede? Que cuando colocamos elásticos de clase 3 asociados a las mini placas, ese centro, después de haber hecho la disyunción, tenéis que tener en cuenta que tenemos dos semimaxilares sueltos. En muchos casos, sin ni siquiera conexión con la estructura ptericopalatina. No están sueltos porque siempre hay tejido muscular evidente y se mantiene sujeto, pero sí están, por así decirlo, en el aire. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado para que no suceda este tipo de movimiento o de descenso posterior cuando asociamos las mini placas. Fijaros cómo ese centro de rotación se ha ido más a posterior, ¿de acuerdo? Si desciende, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar una anterorotación mandibular, que no nos conviene en casos de clase 3, ya que nos estará protruyendo, nos estará proyectando ese pogón, ese mentón, que muchas veces no es correcto o no es lo que buscamos. Hay veces que sí, como en este caso. ¿Qué genera eso? Si nosotros buscamos hacer un cambio de plano oclusal en pacientes de clase 3, lo queremos aplanar, tener en cuenta que la protracción maxilar que vamos a tener que hacer es mayor que la que teníamos muchas veces prevista, ya que esa mandíbula, aunque nosotros estemos haciendo la protracción del maxilar, como la mandíbula anterorota, parece que no estamos consiguiendo avance. No, si solamente consiguiéramos avance y el maxilar no avanzara, nos quedaríamos en una clase 3 con mordida cruzada anterior. Es decir, tenemos que traccionar mucho el maxilar para ganar a esa mandíbula que no solamente a lo mejor está aumentada, sino que está posterorotando. ¿De acuerdo? Muy en cuenta esos casos. Aquí veis cómo asociamos las máscaras con las mini placas, controlando muy bien esos ángulos y esos ejes. Aquí veis un poquito pues, cómo va evolucionando el caso, cómo conseguimos un descenso de ese hemimaxilar derecho para centrar línea media y evitar y corregir ese canteo del plano oclusal, y aquí tenéis cómo acaba esta primera fase con líneas medias casi centradas, habiendo corregido el canteo del plano oclusal por un motivo maxilar. ¿De acuerdo? Aquí lo estáis viendo cómo hemos conseguido descender por una altura diferencial de las mini placas. Eso es algo que no sabíamos y a base de cometer muchos errores nos dimos cuenta que podíamos jugar con los vectores de fuerza de la atracción de los elásticos de clase 3 jugando con las mini placas y con la posición de los ganchos. Aquí veis cómo mejora ese perfil, cómo el paciente está ya ahora en segunda fase, pero cómo con la protracción en cuestión de poco tiempo, conseguimos de meses, conseguimos un efecto esquelético importante. Nos quedaría únicamente esto, ya para casi concluir, 5 minutos más. Control de las características biológicas del paciente. Es algo que, como os he dicho, es lo que tenemos que sobre todo debatir, que consideramos nosotros a nivel clínico como factores importantes para hacer la disyunción. ¿Qué es lo que nos va a limitar? Los que conocéis mi clasificación, siempre clasifico a mis pacientes con crecimiento o sin crecimiento para asignarle un tipo de protocolo. Y cuando no tienen crecimiento y no puedo compensarlo dentalarmente, es decir, o hago la disyunción o tengo que hacerle un SARP al paciente, en ese caso es cuando sí puedo de algún modo intentar controlar o mejorar esos efectos que no controlo de intrínsecos de mi paciente. ¿Y qué hago para ello? Las corticopunciones. Este es el estudio de cadáveres que estamos haciendo. Perdonad el audio, que pensé que estaba quitado. Hacemos corticopunciones, ¿vale? Podemos hacerlas o siempre con mucha irrigación, eso como digo es un estudio en cadáveres, siempre con mucha irrigación para evitar necrosis óseas. Podemos, si lo preveemos desde el principio y una mitad de tratamiento, podemos hacer una guía para las corticopunciones. Aquí veis cómo realizamos la guía para las corticopunciones y entonces estaríamos simplemente guiándonos a través de esas corticopunciones. ¿De acuerdo? Bueno, algo muy interesante del motivo por el que os recomiendo hacerlo de forma digital es que podemos también, en caso de que necesitemos un segundo disyuntor, saber, como arriba a la izquierda lo estáis viendo, dónde estaban colocados los antiguos tornillos. Vamos a evitar colocarlo en la misma posición. Esta cirugía es una que hacemos intraoperatoriamente cuando nada de lo que hacemos funciona, ¿de acuerdo? Hacemos un corte de la sutura media palatina con un piezo eléctrico. ¿Estáis viendo? Ahí es como con el piezo eléctrico
¿vale? Y ahí lo que estamos haciendo es conseguir romper o microfracturar, en este caso casi fracturar, toda la sutura media palatina para intentar evitar reducir las resistencias en la medida de lo posible. Para concluir, fijaros, tema también muy importante, superposiciones. Como os he dicho antes, lo hago en base craneal anterior. Cojo un pre y un post, lo superpongo. ¿Cómo? En este punto que estoy viendo aquí arriba. Fijaros, base craneal anterior. Cuando yo lo miro, voy a girar este cráneo, veo que el pre y el post, amarillo post, rojo pre, no se están modificando. Es una imagen única, porque no se ha movido. Si voy un poquito más abajo, ya a la fosa nasal, ¿qué voy a tener? Voy a tener, fijaros, la espina nasal anterior, la espina nasal posterior, las pterigoides y los procesos cigomáticos, cómo se han ido expandiendo. Si sigo yendo para abajo, ¿qué pensáis que voy a tener? Pues más efecto todavía. Fijaros cómo aquí tengo más expansión todavía. Acordaros que aunque conseguimos expansiones paralelas, tanto a nivel frontal como axial, tenemos limitaciones anatómicas obvias. Y cuando expandimos mucho, los propios centros de rotaciones van a hacer que desciendan, pero no desciende porque a nivel dentario o maxilar desciende, sino porque el complejo maxilocigomático está rotando, ¿de acuerdo? Si ya me voy al plano palatino, lo que voy a ver es una expansión paralela en principio. Vemos ahí los 4 microtornillos, la separación de las suturas pterigopalatinas y una clara indicación o observación para poder iniciar la protracción maxilar. Me gusta poner esto porque con tema de alineadores podemos también medir luego para hacer las planificaciones ortoóncicas después de la ortopedia, como os digo, yo lo combino, podemos calcular cuánto efecto dentario, cuánto esquelético, muy importante tenerlo también en nuestras planificaciones. ¿Qué podemos luego tener? Podemos generar documentos para nosotros mismos, para nuestro paciente, para analizar lo que hemos conseguido. Este es un pre, post MSE, veo ahí lo que ha abierto, aquí veo la comparativa del antes con el después, veo cómo, fijaros aquí, cómo ese maxilar veo que se ha disyuntado y ha ido hacia adelante. Ya sabéis que cuando disyuntamos el maxilar avanza y desciende de forma natural, ¿vale? Por eso cuidado con esos elásticos de clase 3 en las miniplacas, para que no se genere, en lugar de que el maxilar haga así y así, que no nos rote, ¿de acuerdo? Aquí veis solamente la representación con hueso, paralelo totalmente, un poquito más anterior que posterior, porque, de nuevo, esas resistencias anatómicas obvias que todos tenemos. Esto quiero que os fijéis mucho en este huesito de aquí, porque es lo que hace que podamos cerrar, siempre existe cuando disyuntamos una cortical interna a la sutura media palatina, que es lo que hace que nos permite el poder mesializar inmediatamente los centrales sin miedo a lo que muchos compañeros teníamos al principio de que nos caigan al vacío porque no hay hueso. No, ese hueso se va a ir regenerando y nos va a permitir cerrar el espacio con unas ventajas claras, como son, por ejemplo, la no pérdida de papila interincisal, reducción de tiempos, favorecer que no se produzca el tipping, muchas ventajas. Fijaros a nivel de vías aéreas, también podemos coger un pre y un post, podemos superponerlo de forma digital, hasta tal punto que podemos meternos dentro de la vía aérea y podemos analizar los cambios a nivel faringio y a nivel nasal. Nuestra hipótesis de trabajo y la que tenemos ya cosas publicadas, y como está publicando mucha gente, todos vemos que vamos más o menos en la misma línea de trabajo, es que expandiendo a nivel nasal, es decir, haciendo expansiones maxilares, estamos consiguiendo un mayor flujo aéreo. Ese flujo aéreo que está haciendo, al ser un flujo aéreo mayor, tiene mayor presión. Esa mayor presión se refleja en ¿qué? En una expansión o un tensado de todos los tejidos musculares faringios, que lo que hace es que no se nos colapse a nivel faringio. Por eso, muchos problemas faringios no tienen su origen ahí, sino que es donde se ven, pero el problema está a nivel nasal. Fijaros cómo estamos ahora desde delante y vamos a descender por la faringe. Y esta imagen es la más reveladora de todo. Fijaros cómo vemos ahí la epiglotis, la pared posterior de la faringe, el antes y el después. Claramente lo que conseguimos es un avance, una reposición mandibular también después de la expansión maxilar. Bueno, estos temas de vías aéreas. Vamos a hacer la estudio de dinámica de fluidos, es un tema que a mí me encanta, todo el tema de vías aéreas, y por eso os he compartido una serie de imágenes con las que estamos trabajando. Podemos simular la vibración del paladar blando, como estáis viendo ahí, para saber dónde están esos centros de resistencia, no solamente estudios estáticos, como el que habéis visto antes, sino también dinámicos. Y como conclusiones, bueno, pues voy a responder a las preguntas que habéis visto antes. ¿Estamos realmente expandiendo? Bueno, pues siempre hay que buscar la bicorticalidad. Hay que pensar siempre en calidad y luego en cantidad e intentar un patrón para la disyunción. ¿Por qué un MARPE y no otro? Bueno, siempre que podamos subir la bicorticalidad, estaremos en la medida de lo posible teniendo esa seguridad.
¿Hasta cuándo es predecible colocar un MARPE? Bueno, pues la maduración ósea es determinante. El diseño digital elimina, como hemos visto, un 66% de probabilidades de fracaso, dejando todo o ese fracaso a cosas intrínsecas o características intrínsecas de nuestro paciente. Y luego, evidentemente, podemos asociar corticopunciones en adultos. ¿Qué garantías puedo ofrecer a mi paciente? Bueno, pues con diseños digitales el problema será intrínseco al paciente, como os he comentado, y no, o también puede ser un protocolo de activación, ¿vale? También hay que tener muy en cuenta los protocolos de activación. Por eso, los protocolos de Al-Rami, o sea, hay que conocerlo un poquito todo para saber cómo funciona un disyuntor y otro. ¿Dejaremos de usar disyuntores endosoportados? Bueno, pues si hay ortopedia asociada, yo considero que vamos a dejar de usar los endosoportados para irnos solamente a esqueléticos, ya que la ortopedia lo que está persiguiendo en la mayoría de las ocasiones son cambios esqueléticos. Por lo tanto, no tiene sentido estar anclándonos en dientes que encima genera que tengamos que utilizar fuerzas ortopédicas, ese concepto de fuerza ortopédica que inhibe el movimiento dentario para tener movimiento esquelético, fuerzas ortopédicas muy altas que pueden generar problemas articulares que no convienen y no siempre están indicadas. Cuando nos anclamos únicamente a hueso, ese concepto de fuerza ortopédica desaparece. ¿Por qué? Porque cualquier fuerza está haciendo que, por ejemplo, este maxilar pueda ir hacia adelante. Me gusta acabar con esto, de que si todo fuera fácil cualquiera lo lograría, así que hay que persistir, no solamente en tema de MARPE, sino en esta situación que estamos ahora, paciencia a todos, que esto va a pasar y evidentemente pues todo va a mejorar y podremos reunirnos en persona, seguir con nuestra vida, seguir cuestionando todo lo que hacemos para poder seguir mejorando día a día. Esto es el doctor Moon, al que evidentemente pues le agradezco el que me haya transmitido todo el conocimiento que hoy puedo compartir con vosotros. Gran parte de este conocimiento se lo debo a él y por ello se lo agradezco. Y por último, no quería terminar sin recordaros la SEDO 2020, un congreso que, como sabéis, tuvo que aplazarse por toda esta situación. Sin embargo, va a ser todo un éxito y estoy seguro de ello, que se va a celebrar en noviembre. Como sabéis, pues va a haber diferentes mesas redondas donde debatiremos sobre estos temas. Vendrá el doctor Moon, la doctora Daniela Lopini, tendrán unas conferencias y luego debatiremos sobre esas actuaciones de unos protocolos. Va a ser muy interesante. También haremos una especie como de conferencia en la que hablaremos cómo lo hacemos nosotros, el team americano, que es como lo han puesto aquí, versus el team europeo. Como os digo, podremos aumentar todo esto mucho más en persona, hablaremos, discutiremos y lo haremos todo como hemos venido haciendo. Aquí tenéis mis redes sociales, pues si alguno tuviera algún tipo de duda o quisiera contactarme, estaré encantado de responderos a todas las dudas que os puedan haber surgido. Y sin más, pues nada, aquí tenéis el sitio para inscribirse al Congreso y agradeceros nuevamente a todos el haber estado ahí, haber pasado este rato conmigo, escuchándome, y a toda la organización por haber elaborado esta reunión tan interesante. Así que nada, muchísimas gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias por haber sido tan didáctico, tan visual. La verdad es que la presentación era muy fácilmente comprensible. Por ese carácter que tienes tan cercano a tus compañeros y tu disponibilidad para colaborar con la Sociedad Española de Ortodoncia, y por aportarnos esa información propia y del equipo tan fiable, evidentemente, como la que tú puedes aportar. Y hay efectivamente muchas preguntas, igual que en otras ocasiones hay muchas preguntas. Y la primera hila un poco con algo que comentaba al final de tu presentación, que es si el hecho de realizar esta disyunción óseo-soportada tiene un efecto que sea clínicamente y persistente, sobre todo, no ya desde un punto de vista experimental, como caso aislado, sino de una forma predecible en cuanto se refiere a la mejora de permeabilidad de las vías aéreas y muy en particular sobre la clínica y sobre el índice de apnea y hiponea en los síndromes de apnea obstructiva del sueño. Vale, pues os cuento un poquito el tema de vías aéreas. Ahora mismo, hace pues cuestión de 3 semanas, el MSE, que como ya sabéis, MARPE con anclaje bicortical, ha sido el único disyuntor que han dejado, o la FDA ha declarado que es un disyuntor que permite las mejoras de las vías aéreas. ¿Por qué? Porque ya tenemos los suficientes casos para que no sean anécdotas, sino que sea ciencia. Evidentemente, siempre que conseguimos esas expansiones paralelas, estamos mejorando a nivel nasal. Respondiendo a la pregunta de qué grado puede reducirse o no, yo voy más al tema de estudios, o sea, al tema de estudios de
estudios estáticos y dinámicos, las sensaciones tanto objetivas como subjetivas de nuestro paciente. Estamos viendo cómo muchísimos pacientes reducen el índice de apnea y hipapnea en el 90% de los casos, que así está publicado, y no solamente es una observación objetiva, sino que también es subjetiva, hasta el punto de que los pacientes están dejando ya el uso del CPAP. ¿Para qué? Para simplemente, después de la ortodoncia, poder no tener que estar asociando siempre ese CPAP que, como ya sabéis, lo que hace es expandir o generar una presión positiva para expansión de las vías aéreas. Por lo tanto, sí, creo que las disyunciones, siempre que sean bicorticales y garanticen la expansión del tercio superior maxilar, tienen relación directa con una mejora de las vías aéreas. Bueno, me tengo que sumar a la buena respuesta que ha tenido ese... ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Sí, hay una interferencia. Y bueno, te doy la enhorabuena por tu magnífica presentación, por tu generosidad con la SEDO para estar presente aquí en momentos tan complejos, donde las cosas están tan complicadas. Y bueno, quería entrar un poco en un aspecto que muchas de las preguntas van a ir, es el factor predictivo que tiene de la efectividad en la apertura horizontal de la sutura. Me consta que factores de morfología, factores intrínsecos del paciente, edad, pero también sé que manejáis determinados datos en cuanto a una morfología específica del malar y del maxilar que podría de alguna forma orientar qué pacientes van a tener una buena respuesta en pacientes que son realmente pacientes adultos límite, que no son pacientes sino que van a tener una respuesta más difícil. Me gustaría que comentaras algo de eso. Vale, fenomenal. Pues si recordáis la presentación, hay 3 puntos que podemos calcular: la planificación del disyuntor, la colocación única en boca y ese tercer punto que es más incontrolable, que es la pregunta que ahora mismo me estás haciendo. Por resumir un poco todos los factores, que evidentemente hay muchos: maduración ósea del paciente, longitud, la sutura media palatina, a nivel anteroposterior y a nivel vertical. Sin embargo, quiero centrarme en el factor que hemos visto más relevante, que cuál es la anatomía morfológica del hueso cigomático. El hueso cigomático tiene esa apófisis temporal que se une con el hueso temporal y la apófisis maxilar. Ese ángulo que se genera aquí, ¿qué está diciendo? Cuanto más agudo sea, más difícil va a ser la disyunción. Pensar que ese proceso, esta angulación, si es muy aguda, los vectores de fuerza horizontales van a estar compitiendo contra estructuras totalmente verticales. Y estamos viendo que pacientes con más angulación son una clara indicación de, ojo, que aquí podríamos asociarle una corticopunción, ya que vamos a tener mayor tipo de resistencia. Por lo tanto, la anatomía del cigoma apunta a ser una de las características más importantes a evaluar cuando queremos tener o valorar una mayor predictibilidad en el uso de MARPES. Ramón, nos preguntan si al ser esta una disyunción que se orienta a la base ósea, ¿tiene sentido la sobreexpansión? Y si la hace, ¿en qué cantidad? Vale, el concepto de sobreexpansión, muy buena pregunta, el concepto de sobreexpansión se hace ¿por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que siempre que expandimos vamos a tener un componente triangular, como hemos visto. ¿Qué sucede? Que ese componente triangular lo que va a hacer es que todas las fibras musculares vayan a retroceder y vayan a volver a su posición original. ¿Qué sucede? Que ese tipo de disyunciones con anclaje bicortical no está generando este tipo de apertura, sino que lo que está generando es un tipo de apertura paralela. Esta apertura paralela lo que genera o lo que evita es una recidiva. El doctor Moon me encanta porque siempre pone un ejemplo que es una cortina. Si tuviéramos una barra de una persiana y cogiéramos las cortinas, un disyuntor dentro soportado sería como hacer así con las cortinas. Cuando soltamos, las dos cortinas van a volver a su posición. Si hacemos un poquito de fuerza en las cortinas se van a separar, pero un poquito van a recidivar. El MARPE, anclaje bicortical, sería como cortar la barra por la mitad y separarlo, con lo que no tenemos efecto dentario. Por lo tanto, la recidiva no va a ser esperada o va a ser esperada en mucha mayor medida. Con todo y con ello, sobreexpandimos ligerísimamente para luego poder, en muchas ocasiones, poder meter los dientes en lo que son los procesos velales.
Bueno, la segunda pregunta, y viene un poco en relación con esto, hay varias preguntas sobre eso, es que hablamos de que hay una respuesta dentaria mínima o pequeña. Sin embargo, hay trabajos que hablan del uso del anclaje esquelético solo, es decir, no anclaje mixto, puesto que la respuesta será con un componente mucho más esquelético y prácticamente nada dentario. ¿Qué porcentaje se maneja? Porque habitualmente seguí utilizando anclaje mixto. Vale. También muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque evidentemente algo que no he comentado es el tipo de anclaje. Podemos tener anclaje únicamente dentro soportado, únicamente esquelético, pues los ejemplos que os he mostrado. Ese anclaje híbrido, ¿qué sucede? Que lo utilizamos únicamente. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un control tridimensional del cuerpo del disyuntor dentro de la boca del paciente a la hora que hace la disyunción. Es decir, si colocáramos solamente el cuerpo del disyuntor, primero que sería difícil transferirlo, pero se puede hacer con un Nexis o con lo que sea, podemos colocar los tornillos, pero si queda flotando en el aire, en ese maxilar, cada vez que el paciente ejerza fuerza con la llave de activación, la probabilidad de que se tuerza es muy grande y por lo tanto estaríamos perdiendo toda la eficacia. Por eso las bandas lo que hacen en conexión con el cuerpo es mantener la estabilidad tridimensional del cuerpo. Algo que me gusta a mí mucho de este tipo de disyuntores es que los brazos son blandos. Al ser blandos, en caso de que no se produzca la disyunción o los tornillos se arrastran hacia el lateral y no se hace la disyunción y por tanto tenemos esas impactaciones incómodas para el paciente, o se desarma. Pero lo que no genera es una expansión dentaria. ¿Por qué? Porque ese efecto sería muy adverso. Por lo tanto, preferimos que se nos doblen los brazos antes que se produzca el efecto dentario. Por lo tanto, el uso híbrido, siempre y cuando se use con conexiones blandas al cuerpo del disyuntor, en mi opinión, son mejores por el control tridimensional que tenemos durante la expansión. Una pregunta que se repite de forma reiterada en distintos formatos es el tema de las complicaciones asociadas al uso del MARP. Resumiendo varias de ellas, yo lo formularía como cómo gestiona los problemas asociados a la inflamación de la mucosa, a la infección alrededor de los microtornillos, de movilidad de los microtornillos e incluso en alguna pregunta se gestiona si es relativamente frecuente la aparición de complicaciones severas, complicaciones graves. Vale, pues evidentemente quien diga que no tiene complicaciones con los MARPes no está diciendo la verdad. O sea, todos tenemos complicaciones a diario con muchos MARPes. La más frecuente, evidentemente, la impactación en la mucosa. Cuando no se consigue una disyunción efectiva, desde el principio se empieza a impactar. ¿Qué sucede? Que la manera de abordar estas situaciones han cambiado mucho de antes, cuando lo hacía de forma analógica, ahora que lo hago digital. ¿Por qué? Porque antes sí que en numerosas ocasiones tenía que retirar el disyuntor, esperar a que esa mucosa mejorara para tomar nuevas impresiones y poder fabricar un segundo disyuntor. Ahora, de forma analógica, también podemos remover virtualmente el disyuntor, fabricar un segundo disyuntor, con lo que no tengo que dejar a mi paciente tanto tiempo con el disyuntor impactado. No sé si me explico. Evidentemente, esas complicaciones existen por ese factor que no tenemos todavía control absoluto de saber cuándo no se van a producir. La complicación más severa es la no acompañamiento del tejido blando a la disyunción esquelética. Que entonces lo que se generan son unas comunicaciones orosinusales incómodas para el paciente, para nosotros de arreglar, se alargan en 3, 4, incluso 6 meses, ese cierre es realmente incómodo y eso se debe a que de vez en cuando aplicamos protocolos demasiado agresivos de activación o que las corticopunciones han sido demasiado anchas. Es decir, el diámetro de las corticopunciones no pueden ser con fresas, o es mi recomendación, más allá de 0.7. Si utilizamos más, tenemos tenemos 2 casos en concreto, que por hacer corticopunciones con fresas demasiado grandes, de un diámetro demasiado aumentado, esa mucosa no ha acompañado. Y como os digo, es la complicación que más se complica. Por suerte no es muy frecuente. Bueno, lo siguiente que queríamos comentarte es, y vamos a hacer un poco como en 2 partes, ¿no? Uno, que hay muchas preguntas sobre eso, que es secuencia de activación en pacientes adultos, y una vez que se ha conseguido la disyunción y el diastema, cuánto esperar y si de alguna forma es diferente esperar más o menos en edad
más joven o en edad más adulta. Vale. El protocolo de activación. El protocolo de activación, tenéis que pensar que esto es una expansión rápida palatina. Por lo tanto, como su nombre indica, es rápida. Todo lo contrario a la lenta. Nosotros, por norma general, ¿vale? Recomendamos, o yo en mi clínica lo que recomiendo es, y lo que hago, es 1 milímetro de vuelta por día. Dependiendo del sistema que se utilice, pues serán 4 o 6 vueltas, dependiendo de lo que sea el paso de vuelta del disyuntor. Por eso no me gusta hablar del número de vueltas, porque depende del diseño, tenemos un número de vueltas u otro. Me gusta más hablar en términos de milímetros. Recomiendo 1 milímetro de expansión diaria, porque es lo que hemos visto, que es con lo que hemos visto que conseguimos la disyunción en la mayoría de los casos de una forma predecible. ¿Qué sucede? Que una vez que hemos disyuntado, ya está disyuntado. Por lo tanto, podemos replanificar el protocolo de vueltas a la velocidad que nosotros queramos. Podemos hacer 1/4 de milímetro por día o ya planificamos lo que queramos. No recomiendo, una vez hemos disyuntado, ir muy rápido. De nuevo, me refiero a esa complicación de que la mucosa no acompañe. Por lo tanto, mucha fuerza al principio para acumular resistencia o superar la resistencia de las suturas circunmaxilares y después reducir el protocolo de vueltas. Y en referencia al tiempo de espera para cerrar el diastema, yo recomiendo cerrarlo de carácter inmediato. ¿Por qué? Por varias ventajas. 1, conservamos la papila interdental que si no durante 3 meses, que es lo que comúnmente se espera, se puede aplanar demasiado y luego puede resultar complicado recuperarla. Después, todo ese fenómeno raro que tenemos de haber disyuntado, podemos aprovecharlo para que las fibras ayudado con las fibras interdentales poder cerrar el diastema. Por lo tanto, podemos tener un mayor control del tipping de esa forma. Y luego, evidentemente, por un tema de optimización del tiempo. No hay nada que demuestre que ese hueso no se está formando. Al contrario, estamos viendo que aunque lo cerremos de carácter inmediato, se forma hueso por esa imagen que os he mostrado. Siempre constatamos una cortical media o mesial a los incisivos, que es lo que nos permite ir regenerando hueso a medida que mesializamos. Ramón, con las imágenes tan bonitas, tan lucidas y tan clarificadoras que nos has presentado, imagino que va a suponer que hay muchísimas preguntas acerca del software que usa. A ver si puedes hacer alguna recomendación, que es una pregunta muy reiterada, sobre algún programa en particular para trabajar ese software sobre el CBCT. Pues mira, ahí sí que es muy complicado recomendaros un único sistema. ¿Por qué? Porque hay muchísimos, todos valen, entonces con el que os sintáis más cómodo es el que yo os recomiendo. De nuevo, planificación del disyuntor para anclaje bicortical. Sí que puedo recomendaros, porque no muchos software lo hacen, que es la superposición. La superposición, hay un software que es el que nosotros utilizamos en la Universidad de California, que es uno que se llama On Demand. On Demand es uno que sí que te permite coger un pre, un post, y no por puntos cefalométricos, sino por superficies y densidades óseas, hace la superposición. Y luego encima te permite hacer una sección y te compara el antes con el después. Con lo que sabes realmente que estás comparando el mismo plano. No que muchas de las superposiciones que veo y que vemos por ahí, dices, bueno, es que me está dando un corte axial totalmente diferente en el pre que en el post. Y a medida que vas subiendo, vas perdiendo efectividad. Por lo tanto, no me vale que me muestres un corte 3 milímetros más arriba en un pre y luego abajo y luego en el post te desciendas 3 milímetros a nivel axial. Lógicamente, la expansión va a ser mucho mejor. Por lo tanto, siempre hay que compararlo antes y después. Y para eso, pues, el software que mejor lo hace es On Demand. Tiene un coste importante, pero es el que mejor lo hace. Bueno, vamos a ir terminando porque nos hemos extendido quizá un poco y bueno, yo quería comentar un poco el tema de... Espera un momentito que tengo la pregunta. El tema de, como has comentado, se han visto imágenes de un poco más cruentas, el uso de corticopuntura, incluso actuaciones, bueno, comentar un poco cuál es un poco el procedimiento. De alguna forma, en alguna pregunta decía un poco que si es demasiado agresivo, casi un semi-lefort. Comentaros un poco Sí. la corticopuntura, cuándo, cómo usa, y esa otra situación, un poco límites, que a alguna persona le ha parecido un poco, quizás, un poco más allá. Sí, allá nos estamos metiendo en esa transición a lo que sería un SARPE. Nosotros por protocolo intentamos siempre colocar el MARPE. Si conseguimos la disyunción, estupendo.
Si no la conseguimos, valoramos el por qué no ha funcionado. Y ahí asociamos corticopunciones. Si con las corticopunciones no lo conseguimos, ya asociamos un tercer MARPE haciendo esa cirugía que habéis visto, que es una cirugía que hacemos en gabinete y que es con el piezoeléctrico. Aunque parezca muy cruenta, solamente hacemos esa que habéis visto, sí que habíamos levantado todo el paladar, pero porque tenía caninos incluidos e íbamos a aprovechar también para hacer la tracción. Si no, simplemente con un corte a nivel de la espina nasal anterior, a fondo de vestíbulo, con unas blades que tenemos muy largas, somos capaces de llegar hasta el final para, como os digo, seccionar o microfracturar esa sutura media palatina. ¿Es cruento? Sí, ya nos estamos viendo en lo que es cirugía. Eso ya no lo hago yo, eso ya lo hace el cirujano, evidentemente. Las corticopunciones las hago yo, eso ya lo hace mi hermano. Sin embargo, creo que sigue siendo un paso previo que hay que intentar, en la medida de lo posible, antes que un SARPE, siempre y cuando el paciente quiera. Si el paciente quiere garantías de éxito, se va al SARPE. Ojo, y aquí hago esa anotación, que los SARPEs, cuando tienen LEFOR muy bajos, es cuando empezamos a perder potencia a nivel de vías aéreas. Y lo relaciono con la primera pregunta. Ese LEFOR muy bajo hace que expandamos el maxilar tercio inferior y medio, pero no el tercio superior, que es lo que va a hacer que realmente tengamos mayor capacidad de flujo aéreo. Por lo tanto, mucho cuidado en los SARPEs, porque ya se ha demostrado y estamos viendo que, aunque lo asociemos a un MARPE, al haber hecho esos cortes y esas descargas horizontales, la repercusión en vías aéreas es menor. Bueno, yo si Ignacio tú no quieres hacer ninguna otra consideración, podemos plantear terminar. Y yo creo que sería bueno establecer unas conclusiones generales que yo creo que las has dejado bastante claras, que este tipo de procedimiento, un aspecto importante es conseguir el anclaje bicortical. Eso de alguna forma nos va a plantear una expansión de tipo paralela. Y en esos tres aspectos que tú planteabas de planificación virtual, de transferencia de esa planificación y esas características que estoy seguro que pronto las vamos a poder tener disponibles en cuanto a qué pacientes serían o qué características propias del paciente serían un poco más difíciles, ¿no? Y de alguna forma esos serían un poco los tres aspectos más importantes, ¿no? Esa parte que tú dabas de posicionamiento de ese 66% que está dentro del procedimiento, un 33% que sería intrínseco al paciente, y con el anclaje bicortical conseguir esa expansión paralela. No sé si tú querías aportar algún dato más y así terminamos. ¿Te parece? ¿Yo? Sí, si quieres alguna cosa más que añadir a esas conclusiones. No, esas conclusiones que has hecho son las que yo creo que los compañeros se tienen que llevar a casa, que es que los MARPEs es casi obligatorio, yo diría, el tener anclaje bicortical, evaluar muy bien a nuestro paciente, considerar todos los factores que pueden tenerse en cuenta y que la planificación digital lo que hace es garantizarnos o reducir en gran medida el fracaso por una mala colocación y una mala planificación del caso, para saber solamente que el problema es del paciente y evaluar siempre, en caso de que falle, poder ver y analizar por qué ha fallado. Muy bien, pues nada, muchas gracias y terminamos por hoy. Sí es cierto que es importante que esta semana el profesor el doctor Blasi, que va a hablar un poco de los límites y el aspecto periodontal dentro del desarrollo transversal de este tipo de procedimientos, que nos veremos en 2 días. Muy bien, gracias. Muchas gracias y nos vemos pronto.